Antes de empezar, quiero decirles algo, no sé qué tienen estas historias, pero cada una me dejó una sensación distinta. Algunas me hicieron fruncir el ceño, otras me obligaron a detener el video que estaba viendo y quedarme quieto un momento. No vengo a convencerlos de nada, solo quiero compartirles lo que sentí cuando las escuché por primera vez. Si están aquí, si me están prestando su tiempo, entonces acompáñenme. Vamos a entrar en estas historias como quien abre una puerta sin saber qué hay del otro lado. La primera llegó de una forma curiosa, alguien me la envió sin asunto, sin saludo, como si necesitara sacársela de encima rápido. La leí de un tirón, y cuando terminé tuve que volver al inicio para asegurarme de que no había entendido mal. Quiero que la escuchen así, tal cual me cayó a mí, de golpe. La madrugada en que todo se quebró había comenzado como una noche cualquiera, con ese aire tibio que se queda flotando después de una fiesta en un pueblo pequeño donde todos se conocen y nadie imagina que algo verdaderamente terrible pueda ocurrir. Lucía Herrera caminaba junto a su hermano menor, Samuel, por un tramo rural que ambos conocían desde niños, un camino de tierra que serpenteaba entre parcelas abandonadas y árboles viejos que parecían inclinarse sobre ellos como si escucharan cada palabra. Venían discutiendo por tonterías, como siempre, porque Samuel tenía esa costumbre de burlarse de todo y Lucía, aunque lo amaba con una devoción casi maternal, no soportaba que él se tomara la vida tan a la ligera. La discusión no era importante, pero la tensión que se acumulaba entre ellos parecía más pesada de lo normal, como si el aire hubiera cambiado de densidad sin que ninguno lo notara del todo. Lucía caminaba un poco detrás, intentando ordenar sus ideas, cuando sintió un estremecimiento extraño, una punzada en la nuca que la obligó a detenerse. No era un sonido ni un movimiento, sino una presencia, algo que se instaló en el ambiente con una claridad tan brutal que la hizo girar la cabeza hacia la línea de árboles que bordeaba el camino. Allí, bajo una encina enorme que parecía absorber la poca luz que quedaba, vio a un hombre inmóvil, vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. No estaba apoyado en nada, no hacía gesto alguno, simplemente permanecía allí, como si hubiera estado esperándolos desde hacía horas. Lucía sintió como el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que no reconocía, una fuerza que no tenía nada que ver con el miedo común, sino con una alarma primitiva que le gritaba que aquello no era normal, que ese hombre no pertenecía a ese lugar ni a ningún otro que ella pudiera comprender. Intentó llamar a Samuel, pero él seguía caminando sin darse cuenta de que ella se había detenido. Lucía dio un paso hacia atrás, incapaz de apartar la mirada del hombre bajo el árbol. El silencio se volvió tan profundo que incluso el sonido de sus propios latidos parecía ajeno. Entonces, el hombre levantó la mano lentamente, con un movimiento tan preciso y tan deliberado que Lucía sintió que el aire se congelaba a su alrededor. No la señaló a ella. Señaló a Samuel, que seguía avanzando como si no escuchara nada, como si estuviera atrapado en una burbuja donde la realidad no podía alcanzarlo. Lucía gritó su nombre con una desesperación que le desgarró la garganta, pero Samuel no reaccionó. Corrió hacia él, intentando jalarlo del brazo, pero su mano atravesó el espacio como si él estuviera más lejos de lo que parecía, como si la distancia entre ellos se hubiera distorsionado de un segundo a otro. Samuel siguió caminando hacia la oscuridad que se extendía detrás del hombre vestido de negro, una oscuridad que no era simplemente falta de luz, sino algo más profundo, más denso, como si fuera una grieta abierta en el mundo. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, aunque sabía que no era un temblor real, sino la sensación de que algo estaba siendo arrancado de su vida sin posibilidad de retorno. El hombre no tocó a Samuel. No lo empujó ni lo obligó a nada. Simplemente lo señaló, y Samuel desapareció entre las sombras que se cerraron detrás de él como si nunca hubiera existido. Lucía quedó paralizada, incapaz de moverse, incapaz de respirar, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. El hombre volvió la cabeza hacia ella, y aunque no pudo ver su rostro, sintió una mirada tan fría y tan consciente que le heló la sangre. No necesitó palabras para entender lo que esa presencia le transmitía, no era tu turno. Cuando por fin pudo moverse, Lucía cayó de rodillas en medio del camino, temblando de una manera que no podía controlar. Intentó gritar otra vez, pero su voz se quebró en un sollozo que apenas logró salir de su pecho. El silencio volvió a ocuparlo todo, un silencio tan absoluto que parecía burlarse de su desesperación. El hombre desapareció entre los árboles sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí, como si la tierra misma lo hubiera absorbido. Lucía se quedó sola, rodeada de una oscuridad que ya no era la misma,
una oscuridad que parecía observarla desde cada rincón. Cuando logró llegar al pueblo, nadie creyó su historia. La policía dijo que Samuel se había perdido, que seguramente había tomado un camino distinto o se había desorientado en la noche. Le hicieron preguntas mecánicas, anotaron datos sin importancia y la miraron con esa mezcla de lástima y escepticismo que se reserva para quienes parecen demasiado alterados para ser tomados en serio. Lucía intentó explicar lo que había visto, pero cada palabra que salía de su boca sonaba más absurda que la anterior, más imposible, más fácil de descartar. Nadie entendía el terror que había sentido, la certeza absoluta de que Samuel no se había perdido, sino que había sido arrebatado por algo que no pertenecía a este mundo. Los días siguientes se convirtieron en una tortura interminable. Lucía no podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa que no fuera la imagen de Samuel caminando hacia esa oscuridad imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía al hombre vestido de negro, inmóvil bajo el árbol, señalando a su hermano con una precisión que parecía calculada. La culpa se instaló en su pecho como un peso insoportable, una culpa que la perseguía a cada paso, que le recordaba que ella había sido testigo de algo que no pudo detener, que no supo evitar, que no comprendió hasta que fue demasiado tarde. El que debía morir era él, pensaba una y otra vez, sin saber de dónde venía esa frase ni por qué se repetía en su mente como un eco que no podía silenciar. Lucía comenzó a evitar a la gente, incapaz de soportar las miradas de compasión o de incredulidad. Sentía que todos la observaban como si estuviera perdiendo la cordura, como si su dolor fuera una exageración o una fantasía. Pero lo peor no eran las miradas ajenas, sino la sensación constante de que algo la seguía, de que la presencia del hombre vestido de negro no se había quedado en el camino rural, sino que la acompañaba a todas partes, silenciosa e invisible, esperando algo que ella no podía comprender. A veces, al caminar por la casa, sentía un cambio en la temperatura, un escalofrío que recorría las paredes como si alguien estuviera allí, observándola desde un rincón que no podía ver. Otras veces, al mirar por la ventana, creía distinguir una figura oscura entre los árboles, inmóvil, paciente, como si el tiempo no tuviera ningún efecto sobre ella. La familia de Lucía intentaba consolarla, pero sus palabras no lograban atravesar la barrera de terror que se había formado dentro de ella. Su madre lloraba en silencio, su padre se aferraba a la idea de que Samuel aparecería tarde o temprano, pero Lucía sabía que no era así. Sabía que su hermano no estaba perdido, sino atrapado en un lugar del que no podía regresar. Y lo peor era que, en el fondo, sentía que todo había sido culpa suya, que si hubiera actuado de otra manera, si hubiera corrido más rápido, si hubiera gritado más fuerte, si hubiera entendido antes lo que estaba ocurriendo, Samuel estaría vivo. Esa culpa la consumía lentamente, como un veneno que se extendía por su cuerpo sin que pudiera detenerlo. Las noches se volvieron insoportables. Lucía despertaba sobresaltada, convencida de que alguien estaba en su habitación, alguien que respiraba muy cerca de ella, aunque al encender la luz no encontraba nada. A veces escuchaba pasos en el pasillo, pasos lentos y pesados que se detenían justo frente a su puerta. Otras veces escuchaba su nombre susurrado desde algún lugar de la casa, un susurro tan tenue que parecía venir desde dentro de su propia mente. Pero lo que más la atormentaba era la sensación de que Samuel intentaba comunicarse con ella, como si su voz estuviera atrapada en un espacio que no podía alcanzar, como si estuviera llamándola desde un lugar donde el sonido no podía existir. Una madrugada, incapaz de soportar más la presión, Lucía decidió volver al camino donde todo había ocurrido. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que algo la empujaba hacia allí, una fuerza que no podía ignorar. Caminó sola, con el corazón latiendo descontrolado, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor como una manta pesada. Cuando llegó al árbol donde había visto al hombre vestido de negro, el silencio era tan profundo que parecía absorber cada uno de sus movimientos. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso la hundía más en un territorio que no le pertenecía. Y entonces lo escuchó. Un susurro. Un murmullo apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde debajo de la tierra. Lucía se quedó inmóvil, con la respiración suspendida, intentando distinguir las palabras. El murmullo se volvió más claro, más insistente, hasta que finalmente pudo reconocer la voz. Era Samuel. Su hermano la llamaba desde algún lugar que no podía ver, desde una profundidad que no tenía sentido. Lucía sintió que las piernas le fallaban, pero no retrocedió. Se acercó aún más al árbol, apoyando la mano en el tronco áspero,
y el murmullo se convirtió en un lamento desgarrador que parecía atravesarla por completo. Fue entonces cuando lo vio otra vez. La figura negra, inmóvil, a pocos metros de ella. Esperándola. La figura permanecía allí, tan inmóvil como la primera vez, como si el tiempo no tuviera ningún efecto sobre su presencia. Lucía sintió que el aire se volvía más pesado, como si cada respiración exigiera un esfuerzo que su cuerpo ya no podía sostener. La sombra del sombrero ocultaba cualquier rasgo, pero la sensación de ser observada era tan intensa que le provocó un temblor involuntario en las manos. No sabía si debía retroceder o acercarse, si debía huir o enfrentar aquello que la había perseguido desde la noche en que Samuel desapareció. El murmullo bajo la tierra seguía vibrando, insistente, como si su hermano estuviera atrapado en un espacio donde el sonido se deformaba y la desesperación se convertía en un eco interminable. La figura dio un paso hacia ella, un movimiento lento pero devastador, como si cada centímetro que avanzaba alterara la estructura misma del entorno. Lucía sintió que el suelo se hundía ligeramente bajo sus pies, como si el mundo estuviera cediendo ante la presencia de ese ser. No había viento, no había insectos, no había nada que indicara que la naturaleza seguía funcionando. Todo parecía suspendido, detenido en un instante que se estiraba más allá de lo soportable. Lucía retrocedió un paso, pero el árbol detrás de ella parecía haberse acercado, como si la estuviera empujando hacia adelante, obligándola a enfrentar lo que había venido a buscar sin saberlo. El murmullo se transformó en un lamento más claro, una súplica que desgarró el silencio con una crudeza insoportable. Lucía sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas sin darse cuenta, impulsadas por una mezcla de terror y esperanza que la confundía. Quería creer que Samuel estaba vivo, que su voz era real, que había una posibilidad de traerlo de vuelta. Pero al mismo tiempo, una parte de ella sabía que lo que escuchaba no pertenecía al mundo de los vivos, que esa voz era apenas un residuo, una sombra atrapada en un lugar donde el tiempo no avanzaba y la existencia se convertía en un tormento perpetuo. La figura levantó la mano otra vez, con ese gesto preciso que había marcado el destino de Samuel. Lucía sintió que el corazón se le detenía por un instante, como si su cuerpo reconociera el significado de ese movimiento antes que su mente. Pero esta vez, la mano no señalaba a nadie. Simplemente se elevó, como si estuviera mostrando algo que ella no podía ver, algo que se extendía más allá de la oscuridad que rodeaba el camino. Lucía sintió un impulso extraño, una fuerza que la empujaba a acercarse, como si la figura estuviera abriendo un espacio invisible que la invitaba a cruzar. No sabía si era una trampa o una oportunidad, pero la necesidad de entender lo que había ocurrido con Samuel era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Dio un paso hacia adelante, y el murmullo bajo la tierra se intensificó, convirtiéndose en un grito ahogado que parecía provenir de todas partes y de ninguna. La figura no se movió, pero la oscuridad detrás de ella comenzó a expandirse, como si respirara, como si tuviera vida propia. Lucía sintió que el aire se volvía más frío, que la temperatura descendía con una rapidez antinatural. Su aliento se volvió visible, formando nubes pequeñas que se desvanecían al instante. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, no con la fuerza de un temblor, sino con la cadencia de un latido, como si la tierra misma estuviera viva y reaccionara a su presencia. Lucía extendió la mano hacia la figura, aunque sabía que no debía hacerlo. Algo en su interior le decía que ese gesto podía sellar su destino, que estaba cruzando un límite del que no habría retorno. Pero la necesidad de escuchar a Samuel, de entender lo que había ocurrido, era más fuerte que cualquier advertencia. Cuando su mano estuvo a pocos centímetros de la figura, un sonido seco resonó en el aire, como un chasquido que rompía algo invisible. La figura se desvaneció de golpe, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad que la rodeaba. El murmullo se apagó al instante, dejando un silencio tan profundo que Lucía sintió que el mundo había dejado de existir por un momento. El árbol detrás de ella crujió, un sonido largo y agudo que la hizo girar con el corazón en la garganta. Las ramas parecían moverse, no por el viento, sino por una fuerza interna que las retorcía lentamente. Lucía retrocedió, sintiendo que el pánico la envolvía por completo. El camino que había recorrido parecía más largo, más oscuro, como si se hubiera transformado en un corredor sin salida. Intentó correr, pero sus piernas se movían con dificultad, como si el suelo se hubiera vuelto más denso, como si cada paso exigiera un esfuerzo descomunal. Cuando por fin logró alejarse del árbol, el aire comenzó a recuperar su temperatura normal y el silencio se volvió menos opresivo. Pero la sensación de ser observada no desapareció.
Lucía sabía que la figura no se había ido, que simplemente había cambiado de lugar, que la estaba siguiendo desde una distancia que no podía medir. Corrió sin mirar atrás, impulsada por un miedo que la consumía por dentro, un miedo que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta con fuerza y se dejó caer al suelo, temblando, incapaz de controlar su respiración. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura, veía la oscuridad expandiéndose, veía el árbol retorciéndose como si estuviera vivo. Y lo peor era que seguía escuchando la voz de Samuel, no como un murmullo bajo la tierra, sino como un susurro que se filtraba por las paredes, que se escondía en los rincones de su habitación, que la llamaba con una insistencia que la desgarraba. Lucía sabía que no era una alucinación. Sabía que su hermano estaba atrapado en algún lugar que no podía comprender, un lugar donde la figura de negro tenía control absoluto. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla constante. Lucía comenzó a ver sombras moviéndose en los bordes de su visión, sombras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. A veces, al caminar por la casa, sentía una presencia detrás de ella, una presencia que se detenía cuando ella se detenía, que respiraba cuando ella respiraba. Su familia intentaba ayudarla, pero Lucía sabía que no podían entender lo que estaba viviendo. Sabía que la figura la había marcado, que había dejado una huella en ella que no podía borrar. Una tarde, mientras intentaba descansar en su habitación, escuchó un golpe suave en la ventana. Se levantó con cautela, sintiendo que el corazón le latía con una fuerza insoportable. Cuando se acercó, vio algo que la dejó paralizada. Una huella en el vidrio, una marca oscura que no tenía forma humana, como si algo hubiera presionado la superficie desde afuera con una fuerza que no pertenecía a este mundo. Lucía retrocedió, sintiendo que el pánico la envolvía por completo. Sabía que la figura estaba cerca, que no la había dejado en paz desde la noche en que volvió al camino. Esa misma noche, mientras intentaba mantenerse despierta, escuchó un sonido que la hizo estremecer, pasos en el pasillo. Pasos lentos, pesados, que se acercaban a su habitación con una cadencia que reconoció al instante. No eran los pasos de su padre ni de su madre. Eran los mismos pasos que había escuchado en el camino, los mismos pasos que habían acompañado la desaparición de Samuel. Lucía se levantó de la cama, temblando, y se acercó a la puerta con una mezcla de terror y determinación. Sabía que no podía seguir huyendo. Sabía que la figura había venido por ella. Cuando abrió la puerta, el pasillo estaba vacío. Pero el aire estaba helado, tan frío que le quemaba la piel. Y al fondo, en la oscuridad, vio una silueta inmóvil, esperando. La misma figura. El mismo sombrero. La misma presencia que había marcado su vida para siempre. Lucía entendió, en ese instante, que no había escapatoria. Que la figura no había venido a buscarla por error. Que desde el principio, desde aquella noche en el camino, había sido ella. No Samuel. Ella. La que debía desaparecer. La que debía cruzar. La que debía pagar. Y mientras la figura levantaba la mano por tercera vez, con ese gesto que sellaba destinos, Lucía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, que la oscuridad la envolvía con una suavidad casi misericordiosa, como si la estuviera guiando hacia un lugar donde el tiempo no existía y el dolor se convertía en un eco interminable. La última voz que escuchó fue la de Samuel. No llamándola, sino despidiéndose. Esta otra me la compartió un conocido mientras esperábamos que nos sirvieran el café. No sé por qué lo dijo justo en ese momento, ni por qué eligió contármela a mí, pero lo hizo con una seriedad que me dejó sin saber qué responder. Aldo Menera llevaba 12 años manejando su taxi por las avenidas de San Aurelio, una ciudad que nunca dormía del todo pero que tampoco terminaba de despertar. Era un lugar extraño, lleno de edificios viejos que parecían sostenerse por costumbre y avenidas nuevas que brillaban más de lo que la gente podía permitirse. Entre todo ese caos, Aldo había encontrado una rutina que lo mantenía cuerdo. Cada miércoles, a las 7 en punto, pasaba por la casa de la señora Elvira Montoya para llevarla al hospital central. Nunca preguntó demasiado, nunca quiso saber más de lo necesario, pero con el tiempo había aprendido a reconocer en ella una tristeza antigua, una que no se quejaba ni pedía nada, solo existía como un peso silencioso que la acompañaba a todas partes. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía distinto desde el momento en que Elvira abrió la puerta de su edificio. No era su ropa, ni su expresión, ni siquiera su forma de caminar. Era algo más profundo,
como si el aire alrededor de ella estuviera más frío que el resto de la calle. Aldo lo notó de inmediato, pero no dijo nada, se limitó a abrirle la puerta trasera del taxi y esperar a que se acomodara. Ella le dedicó una sonrisa débil, casi mecánica, y él arrancó sin hacer preguntas. El trayecto era siempre el mismo: Avenida Los Cedros, cruce con la 14, túnel de San Aurelio, salida hacia el hospital. Un recorrido que Aldo podía hacer con los ojos cerrados, aunque esa noche sentía que cada semáforo tardaba más de lo habitual y que cada sombra en la acera parecía moverse un segundo después de que el auto pasaba. Cuando se detuvieron en el semáforo de la avenida principal, Aldo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como si alguien hubiera deslizado un dedo helado por su columna. No era un frío normal, no era el aire acondicionado ni la brisa nocturna. Era un frío que parecía venir de un punto específico, como si algo estuviera parado justo detrás de su asiento, respirando sin hacer ruido. Miró por el retrovisor, no para ver a Elvira, sino para observar la calle detrás de ellos. Fue entonces cuando lo vio, un jinete vestido completamente de negro, montado sobre un caballo igual de oscuro, inmóvil al borde de la avenida. No tenía sentido. No había caballos en esa zona, ni en ninguna parte de la ciudad. Era una figura que no pertenecía a ese paisaje urbano, como si hubiera sido arrancada de otro tiempo y colocada ahí sin explicación. Aldo sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza irregular, como si quisiera advertirle algo. No sabía si debía mirar más o apartar la vista, pero antes de decidir, escuchó un sonido suave detrás de él, un sollozo contenido. Elvira estaba llorando, no con desesperación, sino con una resignación tan profunda que parecía haber estado esperando ese momento desde hacía años. Aldo no supo qué decir, nunca la había visto llorar. Ella siempre mantenía una compostura casi inquebrantable, incluso cuando hablaba de su hija internada, incluso cuando salía del hospital con los ojos rojos de cansancio. Pero esa noche, su llanto tenía un peso distinto, como si no llorara por lo que ya sabía, sino por lo que estaba a punto de suceder. «Señora Elvira», murmuró Aldo, sin saber cómo continuar. Ella levantó la mirada, y sus ojos, llenos de lágrimas, parecían más viejos que su rostro. «Lo he visto antes», susurró, con una voz que temblaba como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. «Ese hombre, ese jinete, siempre aparece cuando alguien cercano está por morir». Aldo sintió que el estómago se le hundía. No quería creerlo, no quería aceptar que algo tan absurdo pudiera tener sentido, pero la forma en que ella lo dijo, la certeza en su mirada, lo dejó sin argumentos. El semáforo cambió a verde, y Aldo aceleró con más fuerza de la necesaria, como si pudiera dejar atrás la figura del jinete simplemente avanzando más rápido. Pero cuando doblaron en la siguiente esquina, lo vio de nuevo. No había forma de que hubiera llegado tan rápido. Estaba ahí, al final de la calle, inmóvil, observándolos con una paciencia inquietante. Aldo tragó saliva y decidió cambiar de ruta. Tomó un desvío que nunca usaba, una calle estrecha que bordeaba un parque oscuro. Elvira no dijo nada, solo se aferró al asiento delantero con una fuerza que hacía temblar sus dedos. Aldo intentó mantener la calma, pero cada vez que miraba por el retrovisor, sentía que algo se movía en la distancia, como si la sombra del jinete se deslizara entre los árboles sin necesidad de galopar. Era una presencia que no necesitaba seguirlos físicamente, simplemente aparecía donde debía estar, como si conociera el camino mejor que ellos. Cuando salieron del parque y retomaron una avenida más iluminada, Aldo sintió un alivio momentáneo. Pero ese alivio se desvaneció en cuanto vio la silueta del jinete en la esquina, perfectamente quieta, como si hubiera estado esperándolos desde hacía horas. El caballo no respiraba, no movía la cabeza, no hacía ningún gesto propio de un animal vivo. Era una figura sólida, oscura, imposible de ignorar. Aldo apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No mire más», dijo Elvira, con un hilo de voz. «No sirve de nada. Él siempre encuentra a quien viene a buscar». Aldo quiso responder, pero no encontró palabras. No sabía si debía consolarla, si debía decirle que todo era una coincidencia, que tal vez era un hombre disfrazado, un truco, una ilusión. Pero ninguna de esas explicaciones tenía sentido. No después de verlo aparecer en lugares imposibles, no después de sentir ese frío que parecía atravesar el vidrio del auto y meterse en los huesos. El resto del trayecto lo hicieron en silencio. El motor del taxi sonaba más fuerte de lo normal, como si también estuviera nervioso.
Las luces de la ciudad parecían parpadear con un ritmo irregular y cada sombra en la acera parecía esconder algo que no debía ser visto. Aldo intentó concentrarse en la carretera, pero cada tanto su mirada se desviaba hacia los costados, buscando sin querer la figura del jinete. Y cada vez que lo hacía, lo encontraba. Siempre a la misma distancia, siempre observando, siempre inmóvil. Cuando por fin llegaron al hospital, Aldo sintió un alivio que casi dolía. Detuvo el auto frente a la entrada principal y se apresuró a bajar para abrirle la puerta a Elvira. Ella temblaba, no de frío, sino de una angustia profunda que parecía haberle robado la fuerza para mantenerse de pie. Aldo la tomó del brazo con cuidado y la ayudó a caminar hacia la entrada. El hospital estaba iluminado con luces blancas que parecían demasiado brillantes para la hora, y el sonido de los pasos de los guardias resonaba en el pasillo como un eco distante. Pero antes de cruzar la puerta, Aldo sintió algo detrás de ellos. No un sonido, no un movimiento, sino una presencia tan intensa que le erizó la piel. Se giró lentamente, con el corazón golpeándole el pecho, y lo vio. El jinete estaba parado justo detrás de Elvira, tan cerca que parecía que podía tocarla si extendía la mano. Pero nadie más lo veía. Los guardias pasaban a su lado sin reaccionar, las enfermeras caminaban sin mirarlo, como si fuera invisible para todos excepto para él. Aldo quiso gritar, quiso empujar a Elvira hacia adentro, quiso hacer algo, cualquier cosa, pero su cuerpo no respondió. Era como si la presencia del jinete lo hubiera paralizado, como si su sola existencia fuera suficiente para robarle la voluntad. Elvira, sin embargo, no se giró. No necesitaba verlo para saber que estaba ahí. Su respiración se volvió más rápida, más superficial, como si cada inhalación fuera un esfuerzo doloroso. No es por mí, susurró, sin mirarlo. Él no viene por mí. Aldo sintió un nudo en la garganta. No quería entender lo que ella estaba diciendo, pero la verdad estaba ahí, suspendida en el aire como una sentencia inevitable. El jinete no había estado siguiendo a Elvira. Había estado siguiendo el vínculo que la unía a alguien más. Esa misma noche, mientras Aldo esperaba en el estacionamiento del hospital, incapaz de irse, incapaz de entrar, incapaz de hacer cualquier cosa que no fuera respirar con dificultad, escuchó el llanto desgarrador de Elvira desde el interior del edificio. No necesitó que nadie se lo dijera. No necesitó ver nada. Lo supo de inmediato, con una certeza que le heló la sangre. La hija de Elvira, internada desde hacía semanas, había muerto. Y el jinete, ese ser imposible que había aparecido en cada esquina, no había venido por su pasajera. Había venido por alguien que ella amaba. Aldo no supo cuánto tiempo pasó sentado dentro del taxi, con las manos aún aferradas al volante como si soltarlo significara aceptar algo que no estaba preparado para enfrentar. El estacionamiento del hospital estaba casi vacío, iluminado por lámparas que parpadeaban con un ritmo irregular, como si la electricidad misma estuviera inquieta. Cada tanto, una ambulancia llegaba con las sirenas apagadas y el sonido de las puertas corredizas del hospital se abría y cerraba con un gemido metálico que hacía eco en la noche. Pero nada de eso lograba distraerlo de la sensación de que no estaba solo, de que algo permanecía cerca, observándolo con una paciencia que no pertenecía al mundo de los vivos. Cuando finalmente vio a Elvira salir del hospital, caminando como si cada paso fuera un peso imposible de cargar, Aldo sintió un impulso de bajar y acompañarla. Pero algo lo detuvo. No fue miedo, al menos no el tipo de miedo que se siente ante un peligro físico. Era una sensación más profunda, más primitiva, como si su cuerpo entendiera algo que su mente aún no podía procesar. Elvira avanzaba lentamente, con la mirada perdida en un punto que no estaba frente a ella, sino dentro de ella. Y detrás, a unos metros de distancia, estaba el jinete. No se movía. No respiraba. No hacía ningún gesto. Solo estaba ahí, como si la muerte misma hubiera tomado forma humana para acompañar a quienes acababan de perder algo irreemplazable. Aldo sintió que el aire se volvía más denso, más difícil de inhalar, como si la presencia del jinete absorbiera el oxígeno a su alrededor. Elvira no lo veía, pero su cuerpo reaccionaba igual, sus hombros temblaban, sus manos se crispaban, su respiración se volvía irregular. Era como si su alma reconociera la cercanía de algo que no debía existir. Aldo bajó del taxi sin darse cuenta de que lo hacía. Sus piernas se movieron por instinto, como si una parte de él se negara a dejar que Elvira caminara sola hacia esa figura imposible. Pero cuando dio el primer paso, el jinete giró la cabeza hacia él.
No fue un movimiento brusco ni amenazante, fue un gesto lento, calculado, como si quisiera asegurarse de que Aldo entendiera que lo estaba observando. Y en ese instante, Aldo sintió un frío tan intenso que le atravesó el pecho y le robó el aliento. No era un frío físico, sino algo más profundo, como si una mano invisible hubiera tocado su corazón. Elvira llegó hasta el taxi sin decir una palabra. Se apoyó en la puerta, incapaz de sostenerse por sí misma, y Aldo la ayudó a entrar. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero había algo más en ellos, una resignación absoluta, una aceptación silenciosa de que lo que había visto esa noche no era una coincidencia ni una ilusión. Era una presencia real, una que había marcado su vida desde hacía años y que ahora había regresado para llevarse lo que más amaba. El trayecto de regreso fue aún más silencioso que el de ida. Elvira no lloraba, no hablaba, no respiraba con normalidad. Era como si su cuerpo funcionara por inercia, como si su mente estuviera atrapada en un lugar donde el tiempo no avanzaba. Aldo intentó concentrarse en la carretera, pero cada tanto miraba por el retrovisor, esperando ver la figura del jinete en alguna esquina, en algún reflejo, en algún punto donde no debería estar. Y aunque no lo veía, la sensación de que seguía cerca no desaparecía. Era como si la presencia del jinete se hubiera adherido al taxi, como si hubiera entrado con ellos sin necesidad de abrir ninguna puerta. Cuando llegaron al edificio de Elvira, Aldo se apresuró a bajar para ayudarla. La calle estaba desierta, iluminada solo por un farol que parpadeaba con un ritmo irregular. Elvira caminó lentamente hacia la entrada y Aldo la acompañó hasta la puerta. Pero antes de que pudiera despedirse, ella se detuvo y lo miró con una expresión que mezclaba gratitud y tristeza. No es la primera vez que lo veo, dijo, con una voz tan baja que Aldo tuvo que inclinarse para escucharla. La primera vez fue cuando murió mi esposo. Luego, cuando falleció mi madre. Siempre aparece antes. Nunca después. Nunca durante. Siempre antes. Aldo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué decir, no sabía cómo consolarla, no sabía cómo enfrentar algo que escapaba a cualquier explicación lógica. Pero antes de que pudiera responder, Elvira añadió algo más, algo que hizo que el aire a su alrededor pareciera detenerse. Y siempre hay alguien más que lo ve. Alguien que no debería, alguien que no está marcado por él. Alguien que, sin quererlo, queda atrapado en su camino. Aldo sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza irregular. No quería entender lo que ella estaba insinuando, pero la verdad estaba ahí, suspendida entre ellos como una sombra que no podía ignorarse. Elvira lo miró con una tristeza tan profunda que parecía venir de un lugar donde las palabras ya no tenían sentido. Tenga cuidado, Aldo, susurró. Él no aparece sin motivo. Luego entró al edificio sin mirar atrás, dejando a Aldo solo en la calle, con el eco de sus palabras resonando en su mente como un presagio inevitable. El farol parpadeó una vez más, y por un instante, Aldo creyó ver una sombra moverse al otro lado de la calle. No era la figura del jinete, pero tampoco era una sombra normal. Era algo más denso, más oscuro, como si la noche misma hubiera adquirido una forma momentánea antes de desvanecerse. Aldo regresó al taxi con el corazón acelerado. Intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio, del estrés, de la tensión de la noche. Pero cuando encendió el motor y miró por el retrovisor, vio algo que le heló la sangre. Una marca oscura en el asiento trasero, justo donde Elvira había estado sentada. No era una mancha de agua ni de tierra. Era una sombra, una forma irregular que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Aldo parpadeó varias veces, esperando que desapareciera, pero la sombra permaneció ahí, inmóvil, como si hubiera sido dejada a propósito. Durante los días siguientes, Aldo intentó seguir con su vida normal. Conducía su taxi por las mismas calles de siempre, recogía a los mismos pasajeros, escuchaba las mismas conversaciones triviales. Pero nada se sentía igual. Cada vez que pasaba por una esquina oscura, sentía que alguien lo observaba. Cada vez que se detenía en un semáforo, tenía la impresión de que una figura inmóvil lo esperaba al otro lado de la calle. Y cada noche, cuando regresaba a su departamento, encontraba la misma sombra en el asiento trasero, intacta, como si no pudiera borrarse. Una madrugada, mientras conducía por una avenida casi vacía, Aldo vio algo que lo obligó a frenar de golpe. A unos metros de distancia, en medio de la calle, estaba el jinete. No se movía. No hacía ningún gesto.
Solo estaba ahí, como si hubiera estado esperándolo desde hacía horas. El caballo parecía tallado en piedra, y el jinete, con su sombrero negro y su postura rígida, parecía una figura sacada de una pesadilla demasiado real. Aldo sintió que el aire se volvía más frío, más pesado. Intentó retroceder, pero el motor del taxi se apagó sin explicación. Intentó encenderlo de nuevo, pero las luces del tablero parpadearon y luego se apagaron por completo. Era como si el taxi mismo se negara a moverse, como si una fuerza invisible lo mantuviera inmóvil. El jinete levantó lentamente la cabeza, y aunque Aldo no podía ver su rostro, sintió que una mirada imposible lo atravesaba. No era una amenaza. No era un aviso. Era una sentencia. Una que no necesitaba palabras para ser entendida. Aldo no sabía cuánto tiempo pasó así, paralizado, incapaz de moverse, incapaz de respirar con normalidad. Pero cuando finalmente logró parpadear, la figura del jinete había desaparecido. No había huellas, no había sonido, no había rastro alguno de que hubiera estado ahí. Solo el silencio absoluto de la madrugada y el eco de su propia respiración acelerada. Esa noche, Aldo comprendió algo que no había querido aceptar: el jinete no había terminado con él. No lo había seguido por accidente. No lo había elegido al azar. Había algo más, algo que aún no entendía, algo que lo unía a esa presencia imposible. Y aunque no sabía cuándo volvería a verlo, sabía con absoluta certeza que lo haría. Porque el jinete nunca aparecía sin motivo. Y nunca se iba sin llevarse algo. La siguiente la escuché en un viaje, cuando un grupo de personas empezó a hablar de cosas raras que les habían pasado. Yo no pensaba participar, pero con lo que me gustan las historias de terror me resultaba imposible no prestar atención. De repente alguien soltó este relato y me quedé escuchando en silencio, como si de pronto el aire se hubiera puesto más frío. No sé si fue la forma en que lo contó o lo que insinuaba, pero aquí está, se los cuento de la misma forma que yo lo escuché aquel día. La llamada llegó a las 2:14 de la madrugada, cuando la casa estaba sumida en ese silencio espeso que solo existe cuando el mundo parece haberse detenido. El celular vibró sobre la mesa de noche con una insistencia que no coincidía con la hora ni con la calma del barrio. Mateo abrió los ojos sin saber por qué ya estaba despierto, como si su cuerpo hubiera anticipado que algo estaba a punto de quebrarse. Vio el nombre en la pantalla: Ramiro. No hablaban desde hacía semanas, no por una pelea, sino por esa distancia que se instala entre los adultos cuando la vida se vuelve demasiado pesada para sostener amistades de infancia. Aún así, algo en su pecho se tensó. Contestó sin pensarlo, con la voz áspera y la respiración todavía atrapada en el sueño. Del otro lado no hubo un saludo, ni una explicación, ni siquiera un intento de sonar tranquilo. Solo escuchó un jadeo entrecortado, como si Ramiro estuviera corriendo o escondiéndose de algo que lo había alcanzado demasiado rápido. Luego, una frase que Mateo tardó en procesar porque no parecía tener sentido: Mateo, volvió. Te lo juro, volvió. Ven por mí. Por favor. Estoy en el camino viejo, el que va junto al canal. No tardes. Después, un silencio abrupto, como si alguien hubiera arrancado el teléfono de sus manos o como si Ramiro hubiera dejado de existir en ese instante. La llamada se cortó sin despedida. Mateo se quedó sentado en la cama, con el celular aún pegado a la oreja, sintiendo como el frío de la madrugada se filtraba por las paredes. No había forma de interpretar esa frase: volvió, sin que algo oscuro se insinuara detrás. Ramiro no era un hombre dado a las exageraciones. Si pedía ayuda a esa hora, era porque realmente estaba al borde de algo que no podía enfrentar solo. Mateo se vistió sin encender las luces, moviéndose con la urgencia de quien teme que cualquier retraso pueda convertirse en una condena. Tomó las llaves del auto, salió a la calle y sintió que el aire nocturno tenía un peso extraño, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. El camino viejo era un tramo abandonado que bordeaba el canal de riego, un lugar que había perdido su utilidad hacía décadas y que ahora solo servía como atajo para quienes querían evitar la carretera principal. Durante el día era un sendero polvoriento y solitario. De noche, se convertía en un corredor de sombras donde la vegetación crecía sin control y el agua del canal murmuraba con un tono que siempre había incomodado a Mateo desde niño. Mientras conducía, las luces del auto parecían devorar la oscuridad sin lograr despejarla del todo, como si la noche se resistiera a ser desplazada. Cuando llegó al punto donde el camino se estrechaba, vio la silueta de Ramiro sentado en el suelo, con la espalda apoyada en un tronco caído.
Tenía la cabeza entre las manos y el cuerpo encogido, como si intentara hacerse más pequeño para no ser visto. Mateo frenó de golpe, bajó del auto y corrió hacia él. Lo primero que notó fue el temblor. No era un temblor nervioso, sino uno profundo, casi convulsivo, como si el miedo hubiera tomado control de cada músculo. Ramiro levantó la mirada y sus ojos parecían los de alguien que había visto algo imposible de comprender. Mateo, no debiste venir. ¿Qué estás diciendo? Me llamaste tú. ¿Qué pasó? Él volvió. Yo pensé que ya no, pensé que lo había dejado atrás. Pero volvió. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía a quién se refería, pero la forma en que Ramiro lo dijo, esa mezcla de resignación y terror, le hizo entender que no hablaba de una persona común. Intentó que su voz sonara firme, aunque por dentro algo empezaba a agrietarse. ¿Quién volvió? ¿Quién te hizo esto? No lo digas en voz alta. No lo nombres. Él escucha. Siempre escucha. Antes de que Mateo pudiera insistir, un sonido se filtró desde la oscuridad del camino, un sonido que no pertenecía a la noche ni al viento ni al agua del canal. Era un ritmo lento, pausado, casi elegante, el golpeteo de cascos sobre tierra húmeda. Mateo sintió que el aire se volvía más denso, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Ramiro se puso de pie con dificultad, mirando hacia la negrura del sendero con una expresión que mezclaba horror y resignación. Ya viene. No corras. No sirve de nada. Mateo giró hacia el origen del sonido y vio cómo la oscuridad parecía abrirse para dejar paso a una figura que avanzaba con una calma insoportable. Un caballo negro, tan oscuro que parecía absorber la luz, emergió del camino. Su pelaje no brillaba, era como si estuviera hecho de sombra sólida. Sobre él, un hombre vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. No llevaba prisa, no mostraba agresividad, no parecía interesado en Mateo en absoluto. Avanzaba con la seguridad de quien viene a cobrar algo que ya le pertenece. Mateo dio un paso adelante, impulsado por un instinto que no sabía si era valentía o desesperación. Oye. Aléjate de él. Pero la figura no reaccionó. Ni siquiera giró la cabeza. Era como si Mateo no existiera, como si fuera un espectador atrapado en una escena que no le pertenecía. El jinete detuvo el caballo frente a Ramiro, y aunque no extendió la mano, aunque no hizo ningún gesto visible, Ramiro comenzó a inclinarse hacia adelante, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando. Sus pies se movieron sin voluntad, su cuerpo avanzó sin resistencia. No, por favor, no otra vez, susurró Ramiro, pero su voz ya no tenía dueño. Mateo intentó sujetarlo del brazo, pero al hacerlo sintió algo imposible. Su mano atravesó el cuerpo de Ramiro, como si este fuera una proyección o un reflejo. Retrocedió con un grito ahogado, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Ramiro siguió caminando detrás del jinete, con la cabeza gacha, como un niño castigado que acepta su destino. El caballo giró lentamente y se internó en el sendero, avanzando hacia la zona donde los árboles formaban un túnel natural. La oscuridad los envolvió sin esfuerzo, tragándolos como si nunca hubieran estado allí. Mateo quedó paralizado, con el corazón golpeando contra su pecho como si quisiera escapar. No podía moverse, no podía hablar, no podía siquiera llorar. Solo podía mirar el punto donde su amigo había desaparecido, sintiendo que algo dentro de él se había roto de forma irreversible. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que pudiera volver a respirar con normalidad. Cuando finalmente logró moverse, corrió hacia el auto, encendió el motor y se alejó del lugar sin mirar atrás, temiendo que si lo hacía vería al jinete siguiéndolo. Los días siguientes fueron un borrón de interrogatorios, declaraciones y silencios incómodos. La policía encontró el cuerpo de Ramiro 3 días después, colgado de un árbol cerca del canal. El informe oficial hablaba de suicidio, de un hombre con problemas financieros y emocionales que había decidido terminar con su vida. Mateo escuchó todo eso sin decir una palabra, sabiendo que nadie le creería si contaba lo que había visto. ¿Cómo explicar que su amigo había sido llevado por un jinete imposible? ¿Cómo describir algo que desafiaba toda lógica sin que lo trataran como a un loco? Pero lo peor no fue el silencio. Lo peor fue la culpa. La certeza de que él había estado allí, a pocos metros, viendo cómo Ramiro era arrancado del mundo sin poder hacer nada. O peor aún, sin ser considerado siquiera parte del escenario. El jinete no lo había mirado, no lo había tocado,
no lo había reconocido como una presencia real. Y esa indiferencia era más aterradora que cualquier amenaza. Desde entonces, Mateo no volvió a dormir bien. Cada noche, cuando el silencio se hacía demasiado profundo, escuchaba en su memoria el sonido de los cascos acercándose. A veces creía oírlo afuera, en la calle, avanzando con esa calma insoportable. A veces soñaba con el caballo negro deteniéndose frente a su casa, esperando. Y siempre despertaba con la misma pregunta clavada en el pecho: ¿por qué Ramiro sí y él no? Con el paso de las semanas, Mateo intentó convencerse de que lo ocurrido aquella noche había sido una mezcla de cansancio, sugestión y miedo. Repitió esa idea tantas veces que casi logró creerla, pero cada vez que cerraba los ojos veía la figura del jinete avanzando con esa calma insoportable, como si el mundo entero se detuviera para permitirle pasar. No podía borrar la imagen de Ramiro caminando detrás de él, sin voluntad, sin resistencia, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo antes de que éste tocara el suelo. La versión oficial del suicidio se instaló en la ciudad como una verdad cómoda, una explicación que nadie cuestionaba porque era más fácil aceptar la tragedia que enfrentar lo inexplicable. Pero Mateo sabía que la verdad era otra, una verdad que lo perseguía en cada rincón de su casa, en cada sombra que se alargaba más de lo normal, en cada silencio que parecía contener un eco de cascos lejanos. Intentó seguir con su vida, pero la vida ya no encajaba en él. En el trabajo se distraía con facilidad, incapaz de concentrarse en tareas simples. En las noches, el sueño se convertía en un territorio hostil donde la figura del jinete aparecía sin aviso, deteniéndose frente a él como si estuviera evaluando si había llegado su turno. A veces despertaba empapado en sudor, convencido de que había escuchado el sonido de un caballo respirando junto a su ventana. Otras veces se levantaba con la sensación de que alguien había estado observándolo mientras dormía, una presencia silenciosa que se retiraba justo antes de que él abriera los ojos. La culpa se mezclaba con el miedo, formando una espiral que lo arrastraba cada vez más hacia un estado de alerta permanente. Un mes después de la muerte de Ramiro, Mateo decidió volver al camino viejo. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que no podía seguir viviendo con la incertidumbre clavada en el pecho. Tal vez necesitaba comprobar que el lugar era solo un sendero abandonado, que la noche había jugado con su mente, que el jinete no era más que una alucinación provocada por el miedo. O tal vez buscaba una señal que confirmara que lo que había visto era real, aunque esa confirmación significara aceptar que algo oscuro se movía en los límites de su mundo. Condujo hasta el canal al atardecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un naranja apagado que anunciaba la llegada de la noche. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si la naturaleza misma evitara hacer ruido. Aparcó el auto en el mismo lugar donde había encontrado a Ramiro y caminó hasta el tronco caído. El suelo seguía húmedo, aunque no había llovido en días. El canal murmuraba con ese tono inquietante que siempre había tenido, pero ahora parecía más profundo, como si arrastrara voces en lugar de agua. Mateo se agachó y pasó la mano por la tierra, buscando algún rastro, alguna marca que confirmara que el caballo había estado allí. No encontró nada. Ni huellas, ni ramas rotas, ni señales de que alguien hubiera pasado por el lugar. Era como si la noche hubiera borrado todo rastro de lo ocurrido, como si el jinete no dejara huellas porque no pertenecía a este mundo. Estuvo a punto de marcharse cuando escuchó un crujido detrás de él. Se giró de inmediato, con el corazón golpeándole el pecho, pero no vio a nadie. Solo los árboles, inmóviles, observándolo con esa indiferencia que tienen las cosas que han visto demasiadas tragedias. Dio un paso hacia atrás y sintió que algo se movía entre la maleza, un movimiento leve, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que su respiración se acelerara. No era un animal, los animales huyen cuando sienten la presencia humana. Esto, en cambio, parecía acercarse con cautela, como si estuviera evaluando la distancia. ¿Quién está ahí?, dijo Mateo, aunque su voz sonó más débil de lo que esperaba. El silencio que siguió fue tan profundo que sintió que el aire se había detenido. Luego, un susurro se deslizó entre los árboles, un susurro que no provenía de una garganta humana. Era un sonido áspero, como el roce de algo seco contra la corteza, pero tenía un ritmo que imitaba el habla. Mateo retrocedió un paso más, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. El susurro se repitió, esta vez más cerca, como si la oscuridad estuviera pronunciando su nombre sin necesidad de vocales. Mateo corrió hacia el auto, sin mirar atrás, con la certeza de que si lo hacía vería algo que no podría soportar.
Arrancó el motor y se alejó del lugar con la misma urgencia con la que había huido aquella noche, pero esta vez no había un jinete visible, solo la sensación de que algo lo seguía desde la sombra. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el camino viejo extendiéndose frente a él, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Sentía que algo había cambiado desde su visita, como si hubiera despertado la atención de aquello que se movía en la oscuridad. No sabía si el jinete lo había visto esta vez, si había notado su presencia, si había decidido que su deuda estaba pendiente. La idea lo atormentaba, pero lo que más lo inquietaba era la sensación de que Ramiro no había sido el único. Empezó a investigar discretamente, revisando noticias antiguas, preguntando a conocidos, escuchando rumores que la gente contaba en voz baja. Descubrió que, en los últimos años, varias personas habían desaparecido cerca del canal, todas en circunstancias extrañas, todas con un patrón que la policía había preferido ignorar. Algunos cuerpos aparecieron días después, otros nunca fueron encontrados. En todos los casos, había un detalle que se repetía. Antes de desaparecer, las víctimas habían mencionado a alguien que había vuelto. Mateo sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. No podía ignorar la evidencia, pero tampoco podía compartirla con nadie. ¿Quién le creería? ¿Cómo explicar que un jinete imposible recorría los caminos olvidados de la ciudad cobrando deudas que nadie entendía? Cada noche, el sonido de los cascos se hacía más nítido en su mente, como si se acercara un poco más. A veces despertaba convencido de que el caballo estaba frente a su casa, respirando con esa calma que precede a lo inevitable. Otras veces creía ver una sombra alta y delgada reflejada en las ventanas, una sombra que no coincidía con ninguna figura humana. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un golpe seco en la puerta principal. No era un golpe fuerte, sino uno preciso, como si alguien hubiera tocado con los nudillos solo una vez, esperando que él entendiera el mensaje. Mateo se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan rápido que le dolía el pecho. No se atrevió a levantarse. No se atrevió a mirar por la mirilla. Permaneció en la cama, conteniendo la respiración, sintiendo que el silencio se volvía más pesado con cada segundo. Después de un minuto que pareció eterno, escuchó el sonido de pasos alejándose, pasos que no eran humanos. Eran lentos, rítmicos, como el andar de un animal grande que no tenía prisa. A partir de esa noche, Mateo dejó de salir después del atardecer. Cerraba todas las ventanas, apagaba las luces y se quedaba sentado en la sala, escuchando cada ruido, cada crujido, cada susurro que se filtraba desde el exterior. Sabía que no podía huir. Sabía que, tarde o temprano, el jinete regresaría. No porque él tuviera una deuda, sino porque había sido testigo de la deuda de otro. Y en ese mundo oscuro donde las reglas no eran humanas, ser testigo era suficiente para quedar marcado. La última noche comenzó como todas las demás, con Mateo encerrado en su casa, intentando convencerse de que el silencio era solo silencio. Pero esta vez, el sonido llegó sin aviso, sin distancia, sin gradualidad. Los cascos resonaron directamente frente a su puerta, con una claridad que no dejaba espacio para la duda. Mateo sintió que el aire se congelaba. Se levantó lentamente, como si su cuerpo ya no le perteneciera, y caminó hacia la entrada. No abrió la puerta. No necesitaba hacerlo. A través de la madera, escuchó una respiración profunda, pausada, que no era humana. Luego, un susurro que no tenía forma de palabra, pero que transmitía un mensaje claro: había llegado su turno. Mateo apoyó la frente contra la puerta, sintiendo que sus piernas temblaban. No gritó. No pidió ayuda. Sabía que no serviría de nada. Afuera, el jinete esperaba con la misma paciencia con la que había esperado a Ramiro. Y en ese instante, Mateo comprendió la verdad que había evitado aceptar durante semanas: no había sido ignorado aquella noche. No había sido invisible. El jinete simplemente había decidido que su deuda podía esperar. La puerta vibró con un golpe suave, casi cortés. Mateo cerró los ojos y exhaló por última vez con calma, como quien acepta